Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, vamos esta mañana a compartir la palabra del Señor, siguiendo el tema que hemos tenido de ser transformados a la imagen de Jesús, que es el lema, y el camino es el amor. Lo primero que quiero que veamos es el gran mandamiento. A manera de introducción, tenemos algo muy especial. He hablado mucho de esto. Este no es un cuadro realmente que está por hacerlo. Y hablamos de la eternidad pasada, de la eternidad futura y el tiempo en medio de las dos eternidades, el tiempo en que vivimos nosotros. En ese tiempo, Dios nos escogió en esa parte de la eternidad con el propósito de llevarnos a hacer al final algo muy especial que ya voy a mencionar. Y el camino, después de que el hombre cayó, después de que fuimos redimidos, aquí empezó. El camino es el camino ¿de qué? Del amor de Dios. Y la estrategia que tenemos es el discipulado para andar en el amor de Dios. Y el propósito final del Señor, ¿cuál es? Tener una familia de muchos hijos, en la cual cada uno de los hijos se parezca a Jesús. Alguna vez les dije, de una manera que pensaba yo, ¿cómo el Señor hizo ese plan? Porque ese es un plan que se hace en la eternidad. Hablando del lenguaje humano, tratando de expresar lo anterior allá en la eternidad pasada. Me da la sensación, no hay ningún texto bíblico, pero uno sí puede descubrirlo en la palabra del Señor. Que un día el Padre se quedó mirando a su único hijo, a su hijo unigénito. Y lo vio tan bello, tan hermoso, que el Señor dijo, quiero tener más hijos, como mi hijo Jesús. Y cuando dijo esa palabra, pensó en ti. Y pensó en mí. ¿Cuándo fuiste escogido? Antes de la fundación del mundo. Ya lo he mencionado tantas veces. Dígale a su hermano, Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser su hijo. Un día en la tierra, el Espíritu Santo me habló y me llevó a los pies de Cristo. Y aquí estoy ahora como hijo o hija tuya. Ahora mi meta es ser transformado a la imagen de Jesús. Y el camino que tú me has preparado es tu amor. Dios creó al hombre no porque tenía que crearlo, sino por amor. Te creó a ti. Así como el Padre amó al Hijo desde la eternidad, siempre se amaron. Dice en Juan capítulo 17, versículo 26, dice que dice Jesús en la oración, para que el amor con que me has amado, le dice al Padre, desde la eternidad, el Padre lo amó. Y luego dice, esté en ellos, en ustedes, en mí, como yo soy en ti. Hermanos, seremos una comunidad. La iglesia del Señor fue pensada en amor, creada por el amor de Dios. Vivimos en la tierra por el amor de Dios, no porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos conecta con Colosenses o con Romanos capítulo 8, verso 29, que hemos hablado tanto. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, cuando Jesús, antes de Jesús morir en la cruz del Calvario, era el unigénito. Pero después de que Jesús resucitó y dio su vida por ti y por mí, se convirtió en el primogénito. Quiere decir el primero. ¿Quiénes son los otros? Nosotros. Hay todo un misterio. No nos escogió porque habíamos hecho buenas obras, porque me escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando yo no había nacido, no había hecho ninguna cosa que lo mereciera. Me escogió por su gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios y por la fe lo recibimos, hay tanta profundidad en ello que yo pido al Señor que nos ayude a entenderlo para vivir eternamente agradecidos con el Señor. Cuando no entendemos esto, ¿para qué vivimos? Hacemos cualquier cosa en nuestra voluntad, pero Dios nos revela en su palabra para qué vivimos. Vivimos para ser transformados a la imagen de Jesús. Hermanos, seguiremos profundizando en ese tema. Quisiera solamente mencionar este aspecto que ya lo hemos mencionado muchas veces para que no se nos olvide. Hermanos míos, nuestro tema general es la marca del discípulo, que es la marca del amor. Recordemos que hace 8 días lo mencioné. ¿Cuántos se acuerdan de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35? Levanten las manos los que ya lo saben de memoria, porque les dije que lo aprendieran de memoria. Ya han pasado 8 días y nada. ¿Lo repetimos otra vez? A ver, de memoria, repítalo conmigo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así. Recuerda el énfasis, así como yo los he amado. Es decir, el modelo que tenemos es Jesús. Por eso dice, así como yo los he amado. Yo debo amar a mi hermano, a mi hermana. Y después hablaremos de la segunda parte de lo que hoy vamos a empezar con el gran mandamiento. ¿Se acuerdan? En paréntesis, ¿se acuerdan cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más grande que el amor. Amarnos como Cristo nos amó. Por eso dice el verso 35 de Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y recuerden que les dije, es un mandamiento, no es un consejo. No es algo que yo tengo alternativa de obedecer o no obedecer. Si soy hijo suyo, hermano, lo obedeceré. Así que, hermanos, vamos a ir adelante leyendo Mateo capítulo 23. Bueno, antes de llegar a Juan, a mirar ya, dijo Jesús, para entender, para profundizar lo que acabo de decir, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie
¿Quién puso su vida por ti? Nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por otro. Y Jesús la puso por ti y por mí. ¿Por qué? Por amor. Nosotros somos, nos dice el Señor, sus amigos. Mira lo que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En todo el Antiguo Testamento, seguro que hubo muchos, pero 3 se mencionan en la Biblia. El primer amigo de Dios se llamó Abraham, que Dios lo llama su amigo. El segundo amigo de Dios se llamó Moisés. El tercer amigo de Dios se llamó David. David, Moisés, Abraham. Personas que vivieron para hacer la voluntad de Dios. No fueron perfectos. Todos ellos tuvieron sus imperfecciones. Inclusive Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no obedeció a la voz del Señor cuando le dijo: habla a la roca. Y en lugar de hablar a la roca, la golpeó. Uno no puede hacer lo que quiera cuando Dios dice lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Hay mucho para profundizar en ello, pero qué hermoso. Ahora en Mateo, vamos ahora al gran mandamiento. Miren lo que dice el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, porque era una charla que tenía Jesús con los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En ese tiempo los judíos tenían 613 mandamientos. A los 10 mandamientos le habían añadido un montón de cosas. Instrucciones que Dios le había dado, pero que no eran mandamientos, pero que eran instrucciones para vivir los mandamientos. Entonces tenían 613. Ellos procuraban guardar los 613 y no podían. Por eso el Señor le dice muchas veces a los fariseos hipócritas, porque ponen cargas pesadas que los otros no, que ustedes no llevan, pero ponen otras cargas para que los otros las lleven. Así que el Señor Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en Marcos agrega una palabra que está escrita en el Shema Israel: con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Pero dijo algo más. Y el segundo, semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley, todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. Tiene que ver con ellos. Así que vamos a hablar hoy de este mandamiento, porque es un mandamiento del Señor, o el resumen de la primera tabla. Recuerden, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando el Señor llevó a Moisés al monte del Sinaí, se le apareció, ahí ustedes leen en el capítulo 20 de Éxodo, o en el capítulo 5 de Deuteronomio, que se repite. Y después les hablo por qué lo repitió. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos se escribieron en 2 tablas. Una que tiene que ver con los mandamientos que el hombre tiene que cumplir, obedecer y guardar en relación con Dios. Los otros mandamientos tienen que ver, la otra tabla, con la obediencia, con el amor que debe mostrarse al prójimo. A Dios, amarás a Dios y al prójimo. Por eso están ahí, el Señor resume los 10 mandamientos.
Por eso dice que es semejante. La segunda tabla no es distinta, es semejante a la que una tenía que ver con Dios o la otra con su prójimo. Repasemos un momentico porque otra vez aquí tenemos un grande dilema. Si yo le pregunto a ustedes cuántos son los 10 mandamientos, me dirán, lo he dicho otras veces acá. Y he hecho eso en muchas iglesias que voy. ¿Cuántos son los mandamientos? Dicen 10. ¿Me los puede repetir? A ver. ¿Quién se pone aquí de pies y repite los 10 mandamientos? Por lo menos el resumen de los 10. No de las 2 tablas, el resumen de los 10 mandamientos. Una frase que identifique. ¿Quién lo sabe? Bueno, ¿cómo puede uno guardar lo que no sabe? ¿Cómo puede uno obedecer lo que no sabe que tiene que obedecer? Eso es una gran enfermedad en la iglesia del Señor. Es una enfermedad espiritual. Nos aprendemos muchas cosas de lo que vemos en televisión, de lo que vemos en novelas. Muchos de los hermanos ven muchas novelas. Telenovela en Caracol, telenovela en RCN, en Canal 1, bueno, en todas partes. Sí. Leen libros y se acuerdan de mucho. Y hacen resumen. Los historiadores como Manuel saben mucha historia. Magnífico, buena memoria. Alguien no me diga que no tengo memoria, porque no es cierto. Lo que pasa es que no le pone la memoria para aprender lo que Dios quiere que aprendamos. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a repetir así rápidamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen ni semejanza para compararme. Es largo, pero lo resumo en el punto central. No te harás, primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni semejanza de cosas que estén en los cielos ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy el Señor Jehová, tu Dios fuerte, y que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y bendigo hasta 1000 generaciones a los que obedecen mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento, que está en Éxodo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5. Tercer mandamiento, ¿cuál es? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No podemos tener el nombre de Dios cada rato para decir cualquier cosa. El nombre de Dios es sagrado. Por eso Jesús en el Padre Nuestro nos ordenó, nos enseñó cuando sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Jesús les dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, santo es algo que es sagrado, que no se puede tener con un lenguaje común. Santificado sea tu nombre. Venga tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si Dios, invoco a Dios, ese nombre del Señor es santo. Y no lo debo de pronunciar. Muchos lo usan para respaldar una mentira. Mire, yo le digo por Dios que, y lo que sabe que va a decir es una mentira para justificarse. No lo use, más bien diga la verdad. ¿Te equivocaste? Perdón, me equivoqué. Y te pido que me perdones. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. No tomarás el nombre de vuestro Dios en vano. Cuarto mandamiento, ¿cuál es? Ese todavía se acuerda un poquito más. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para declararlo diferente a todos los demás.
Ese es uno de los mandamientos, entre otros, más violados en la iglesia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer cada primer día de la semana? Mire, voy a darle un tip especial. ¿Cuál fue el primer día que vivió el hombre en la tierra? Bueno, vivió el séptimo. Por eso en el sexto día el Señor hizo los cielos y la tierra. Por eso los judíos guardan el sábado, el viernes. ¿Sí? El viernes comienza a las 6 de la tarde, lo guardan, porque es de 6 a 6. Entonces lo guardan ahí porque ya el hombre había sido creado. Que luego se repite la forma como fue creado en el capítulo 2 de Génesis. Y es interesante que Dios bendijo el día séptimo porque vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero el hombre cayó en pecado. Se apartó de Dios. Entonces ahí ya no se acuerda, ya no guardan el sábado, no guardan nada. Están lejos de Dios. Pero saltemos al Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que muchas veces al Señor lo criticaban los fariseos porque hacía obras buenas en el día de reposo? Y hubo tantas cosas que se mencionaban. En esencia, ¿por qué la iglesia primitiva empezó a guardar el primer día de la semana? No porque lo quiso cambiar, sino porque celebraba la nueva creación de Dios con nosotros. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, estaríamos en la vieja creación. Por eso en la cena del Señor Jesús dice, esta es la copa del nuevo pacto. En esencia, nos reunimos el primer día de la semana para celebrar su victoria, para adorarlo, para decirle, Señor, gracias, porque todo lo que tú has hecho es bueno, Señor, y me deleito en tu amor y en tu gracia. Recordemos, hermanos, espero que los hermanos que nos ven por televisión, por el canal de YouTube, se acuerden que el primer día de la semana celebramos la resurrección de Cristo. Recuerden que tenemos un proyecto, que soy parte de ese proyecto mundial, que se llama JC 2033. ¿Qué es JC 2033? Se va a recordar en el 2033, se va a recordar los 2000 años de la resurrección de Cristo. Y estamos preparando celebrarlo en toda la tierra, para que el mundo sepa que Jesús vive, amén. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Hermanos míos, qué bueno es entender estos principios. El Shema Israel, que está después de que el Señor da los 10 mandamientos por segunda vez, dice en Deuteronomio 6, 4 al 5, los 10 mandamientos están en el 5. Enseguida sigue, en la división que tenemos en las Biblias, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás ¿a quién? A Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que llaman los judíos el Shema Israel. Oye Israel, oye Israel, Shema, atención, entiendan esto, Jehová nuestro Dios uno es. ¿Y qué dice? Si es uno, lo amarás con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas
las fuerzas, es decir, con todo nuestro ser. Hermanos, nosotros amamos al Señor. ¿Se acuerdan que lo mencioné hace 8 días? Voy a decirlo. ¿Qué dice en 1 Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Antes de que tú lo amaras, ya Dios te amaba. Por eso, desde la eternidad te escogió y el camino es el amor. Jesús murió por amor. Hermanos, recordemos ese símbolo. Ese símbolo majestuoso. Ese símbolo de la cruz. La cruz del Calvario. Ese símbolo de la cruz es el símbolo más grande, único del amor. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por amor a ti. Por amor a mí. La cruz es un símbolo para cargarlo en el cuello. Es un símbolo del amor perfecto de Dios. Hay una canción que dice: oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria veré, y algún día en vez de una cruz, su corona Jesús me dará. En vez, vamos a hablar de lo que pasó en la cruz, pero quiero que tengan en cuenta esto. La cruz es el símbolo más grande del amor de Dios. En ese símbolo se encuentran dos cosas. Escúcheme, se encuentran dos cosas. En ese momento se encuentran el amor de Dios y la ira de Dios. ¿Por qué la ira? ¿Por qué esa mezcla? Eso es como un oxímoron. Oxímoron, una palabra que quiere decir dos cosas contradictorias. Porque es amor e ira son contradictorios. Pero los dos, ¿se acuerdan que cuando Jesús fue a Getsemaní, antes de ir a la cruz, se arrodilló y oró a su Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Esta copa amarga, dice en la segunda vez, por 3 veces oró. Pero quiero enseñarles algo que alguna vez con ustedes lo he mencionado. Los judíos tenían normalmente, que lo hizo Jesús, pero ahí en la cena del Señor se enfatizó solamente uno. Tomaban 4 copas. Una copa era la copa de la esclavitud. Si ustedes me acompañan, si quieren, para que me ayuden, vamos al libro de Éxodo, al capítulo 6. Aquí está, siempre recordan, cuando ellos celebran la Pascua, siempre celebran con este pensamiento. Capítulo 6. Y el versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. De Egipto. Los libraré de esas cargas. Por eso se llama la copa de la esclavitud. Ellos eran esclavos en Egipto. Dios prometió sacarlos. Después sigue diciendo: y los libraré de su servidumbre. Tomaba la copa de la liberación. Después tomaban la copa de la redención, que es la que Jesús hace énfasis, o los evangelios hacen énfasis. Los escritores de los evangelios hacen énfasis en eso. La copa de la redención. Dice el mismo texto, sigue hablando. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes.
termina el versículo 6. Y el 7 va con la cuarta copa, que se llama la copa de la promesa. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabrás que yo soy Jehová. 4 copas. La copa de la esclavitud. Bebían agradeciendo a Dios porque los había librado de la esclavitud que estaba en Egipto. La copa de la liberación porque los sacó de Egipto. No solamente los liberó, los sacó para llevarlos a la tierra prometida. Tomaban con la promesa en ese pasaje la copa de la redención, porque los había redimido con un brazo extendido, que lo celebraban en la Pascua. El capítulo 12 de Éxodo lo menciona, lo muestra cómo lo hizo, que es lo que se celebró cuando Jesús murió, la Pascua. Y luego la promesa. ¿Cuál es la promesa? Ustedes, yo seré su Dios, ustedes serán mi Padre. Esa la celebran los judíos porque ellos no tienen a Jesús, no conocen la quinta copa. Pero había una quinta copa, que era la copa de la ira de Dios. No hay duda que cuando Jesús dijo a su Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál copa era? Dentro de esa copa, como la Biblia lo menciona, Apocalipsis habla de las copas de la ira de Dios que son derramadas en la tierra. Jeremías 25 habla de que las naciones tendrán que beber la copa de la ira de Dios. En esa copa estaban todos los pecados que tú y yo cometiste. Ahí estaban. Sabía que su muerte en la cruz del Calvario era por tus pecados y mis pecados, por los pecados de la raza humana, que se beneficiarían solamente aquellos los que lo aceptaran su sacrificio. El que no acepta su sacrificio no tiene lugar en la copa que voy a mencionar ahorita. Ahí estaba la copa en la ira de Dios, porque por eso recuerdan que cuando Jesús, en la cuarta palabra creo que es, cuando el Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La tierra, tinieblas cubrieron la tierra, la oscuridad. ¿Sabe por qué el Padre lo abandonó en ese momento? El momento más crítico de Jesús. Lo abandonó porque en ese momento Jesús se convertía en pecado. Era pecado y sufría el juicio de Dios, del Padre, por el pecado tuyo y el mío, y lo sufrió Él. Por eso nosotros ya no beberemos la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios, como está en Apocalipsis, la van a beber aquellos que no quisieron aceptar al Señor. Si hubiera alguna persona aquí esta mañana que no conoce a Jesús, yo le digo: Jesús vivió la copa en lugar tuyo, para que tú no tengas que beber la copa de la ira. ¿Sabe lo que significa la copa de la ira de Dios? Muchos dirán en aquel día: Señor, que las montañas caigan sobre nosotros, ocúltanos de aquel que está sentado en el trono. No habrá esperanza para ellos. No habrá esperanza. Pero qué interesante que a cambio de la copa de la ira de Dios, Dios nos dio a beber la copa de su amor. Murió por amor. Él bebió la copa de la ira y yo bebo la copa del amor de Dios. Aleluya. Por eso vivo en su amor. Cuando entendemos eso, hermano, no hay otro camino. Si somos agradecidos, que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón,
con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. El gran mandamiento, que lo acabamos de leer. ¿Qué dice el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice el Shema Israel? Oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vez tras vez lo menciona la Escritura. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hermanos míos, ¿cómo tenemos que dar gracias a Dios por su infinito amor en nosotros? Hermanos míos, le hago una pregunta, hermano. Una pregunta de reflexión. Jesús, dice el apóstol Pablo en Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. La tentación de Jesús empezó después del bautismo, cuando Satanás lo tentó allá en el monte de la tentación. Primero le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego después, Satanás le hizo otra oferta. Lo llevó y le mostró los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tercera tentación, ¿cuál fue? Lo llevó encima del templo y le dijo, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, tus ángeles te guardarán, te protegerán. Quiso tentarle para que le mostrara al mundo que Él era poderoso y grande. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, la tentación, Jesús fue tentado en todo. Pero dice Pablo en Hebreos, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. La pregunta que tengo para hacerles, hágase esta pregunta, ¿qué hubiera pasado? Porque Jesús se hizo hombre y fue sujeto a las debilidades tuyas y mías. Por eso fue tentado. Porque si no hubiera podido pecar, no diría que fue tentado porque es una mentira. Fue tentado en todo, porque podía pecar. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera pecado? No habría redención. Es una pregunta muy fuerte. No es fácil de responder. Gracias a Dios, Jesús siempre confió en su Padre y le obedeció y lo adoró solamente a Él. Tú y yo somos probados permanentemente, como el padre y la madre le dijeron a Nico hace un ratico, vas a ser probada. ¿Sí? Todos seremos probados en nuestro amor. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, hacemos lo contrario, vamos a sufrir las consecuencias. No sé si pierde la salvación o no, eso no es asunto de... Yo solamente quiero decir lo que la Biblia dice, nada más. No discusiones teológicas. Hermanos míos, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? Hay una canción que cantaba hace tiempos, que la letra dice, no lo puedo entender,
pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me sostendrá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Pero recuerde que el amor es un mandamiento. Estos mando que os améis los unos a los otros. Un nuevo mandamiento os doy. El amor es un mandamiento, no un sentimiento. Nosotros confundimos sentimiento con amor. Los sentimientos son, por eso muchos, en mi experiencia de pastor tantos años, muchos hombres o mujeres han llegado a mi oficina para pedirme consejería. Claro, los atiendo. Me dicen, pastor, vengo a decirle que me separo de mi cónyuge. Yo le pregunto, ¿y por qué te separas? Porque ya no lo amo. O no la amo. ¿Cómo puede pensar, pastor, que uno puede vivir con una persona que no ama? Hermanos, ya no siento amarlo, me dicen. Es que el amor no es un sentimiento, es un mandamiento. ¿Qué les digo yo? Hermano o hermana, ama a tu marido, ama a tu esposo, ámalo. Pero ¿cómo puedo amarlo si no siento? Recuerde que el amor no es un sentimiento. Ese es el amor de Dios. El amor que usa el hombre en la tierra, como el eros, por ejemplo, es nada más que pasión. Nada más, no. El amor de Dios es inalterable. Aleluya. Diga conmigo, el amor de Dios es inalterable. Permanece para siempre. Con mi esposa hemos vivido 64 años largos, vamos para 65 de casados. Y la sigo amando. Y ella me sigue amando. Porque entendemos que Dios nos mandó. Y nos dio poder para amarnos. Gracias a Dios. Por eso decía antes que este mensaje también es para las familias, para los esposos. Que Dios nos ama. Diga conmigo, los casados digan, yo voy a amar a mi cónyuge hasta que la muerte nos separe. Yo sé que muchos de ustedes pueden haber sido tentados. Pueden haber sido tentados, es normal. Porque el amor es probado. Vamos a ver algo. Y aquí les voy a pedir que abran sus Biblias. No tengo allá, porque prefiero que lo veamos en la Escritura. En Génesis capítulo 22. ¿Saben de qué se refiere ese capítulo? Del momento en que Dios el Padre le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Qué dice, hermano, de ese pasaje? Es muy, muy interesante, hermano. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Lo probó. No simplemente le pidió un favor o una demostración. Lo probó. Dios, tu amor va a ser probado también. Tu amor por Dios va a ser probado. Tu amor por tu cónyuge va a ser probado. Tu amor por tus hijos va a ser probado. Miren lo que dice. Abraham respondió, heme aquí. Dios le dijo, toma ahora a tu hijo. Miren lo que le dice. Tu único. ¿Qué más dice? A Isaac. A quien amas. Se lo describió bien. Porque de pronto le hubiera podido ofrecer el hijo de la... ¿Cómo llamaba? Ismael. No se lo aclaró. Le dijo, al que amas. Esa palabra es muy fuerte. Toma a tu hijo, a tu único hijo,
a Isaac, a que amas. Así lo probó el Señor. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció inmediatamente. Se preparó para ir al monte Moría para llevar a su hijo a sacrificarlo. Una de las cosas que me impresiona es la obediencia de Isaac. ¿Por qué? Porque cuando llegaron allá, cuando fueron subiendo a la montaña, llevaban la leña y el fuego. Y su hijo le dijo: papá, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sigan leyendo el pasaje. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué le respondió Abraham? Dios proveerá el cordero. Simplemente obedeciendo a Dios. Nada más. Cuando llegó allá, la obediencia de su hijo, porque no solamente siguió con él, no se rebeló y se devolvió. Dijo: no, hasta que no haya cordero, ¿para qué vamos a perder tiempo, papá? No, siguió con él. Cuando llegó allá, Dios lo colocó en un altar que había preparado, que preparó rápidamente. Amarró a su hijo y no se rebeló. Ay, hermanos, hijos que me escuchan, eso implica mucho la vida tuya con tu padre. Ama a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Hay tanta riqueza, tanta profundidad, tanto desafío, tanto reto, tanta tentación que viene para que hagamos nuestra voluntad. Y cuando Abraham tomó el puñal para descargarlo sobre su hijo, Isaac no se movió, esperó lo que iba a pasar. Y cuando estaba listo, le dice Dios a Abraham: detente, Abraham, no toques a tu hijo, porque ahora conozco que me temes. Cuando somos tentados, tiene un propósito: descubrir lo que hay en nuestro corazón. Si realmente lo amamos por interés. Si tú, como decía mi hermano Manuel, si tú das los diezmos por interés para que Dios te bendiga, no es amor. Hazlo por amor, no por un buen negocio. Porque Dios lo pide. Cualquier cosa que Dios te pida, hazlo porque lo amas. Porque es la voluntad de Dios. Y recuerden que la voluntad de Dios tiene 3 características: es buena, es agradable y perfecta. Siempre. Hermanos, la vida cristiana, la vida del discípulo, es mucho más que hacer lo que nosotros queremos. Es el costo del discipulado. Mire, el tiempo se me va, no alcanzo a leer todo esto, pero vamos a mirar. No voy a mirar la parábola que se encuentra, voy a leerla rápidamente. Jesús les dijo a los fariseos que estaban: un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo ha estado preparado. Y todos a uno comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Es más importante la hacienda que yo compré que tu invitación. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. ¿Qué negocio nunca he hecho? Voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme. Déjame cuento los solteros que se van a casar. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber esas cosas a su señor, al que lo había enviado.
Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: de pronto por las plazas, las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Dijo el siervo del Señor: se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que mi casa se llene. Y termina con esta sentencia: porque ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Es una figura de la cena del Cordero que encontramos en Apocalipsis 19 y 21. La cena final. Pero sigue, no termina ahí, sino dice el verso 25, yo paso al 26, el verso 25: grandes multitudes le seguían. Pero sabía el Señor que lo seguían solamente porque Él multiplicaba los panes y los peces. Comían por interés, por eso las multitudes lo seguían. Pero inmediatamente Jesús, sabiendo las intenciones de lo que ellos tenían en mente, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece, es muy fuerte en español. El significado en griego es: si alguno tiene un amor mayor por otra persona que no sea yo, eso es lo que significa aborrecer. Un amor mayor que tiene por su padre. Y no, parafraseémoslo, y no tiene un amor a su padre superior al mío. No aborrece a su padre, su madre, mujer e hijos, hermanas, hermanos, y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Hay un libro muy famoso, El costo del discipulado, escrito por Dietrich Bonhoeffer. Lo escribió antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. En ese libro se menciona todo lo que Dietrich y los judíos y los que estaban en ese tiempo tuvieron que pasar a través de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler. Él murió al final ahorcado, un mes antes de que los aliados entraran y liberaran a todos los que estaban presos. Dios permitió que muriera un mes antes. Pero cuando subió al caldazo para ser ahorcado, dijo: Señor, en tus manos está mi alma. Y murió dando gloria a Dios. Otro título que tiene el libro es El costo del discipulado. El costo del discipulado me invita a amar a Dios sobre todas las cosas, con la certeza de esto, hermanas y hermanos, tengan la certeza de esto: si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, voy a ser fiel a mi esposa, voy a ser fiel a mis hijos, se aseguro un amor que nunca cambiará. Dios quiere los hogares, que cada uno en el hogar ame más a Dios que todo. Si ama a Dios más que a todas las cosas, la esposa puede estar segura del amor de su esposo a ella, o el esposo del amor de la esposa a él, o los padres el amor de sus hijos a ellos, o los hijos el amor de sus padres a ellos. Ese mandamiento, que es tan fuerte, tiene un propósito: perfeccionarnos en el amor. Voy terminando, hermanos. Voy terminando este momento. Tiempo me faltaría para contar lo que dice otro pasaje de la Biblia, con un soneto que tal vez ustedes lo conocen bien, me lo han oído mencionar aquí muchas veces.
El soneto al Cristo crucificado, de autor desconocido. No saben quién fue el autor. Algunos dicen que María Teresa de Jesús, otros que Amado Nervo, otros dicen que otras personas. No importa el autor, el contenido. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme en ver tu cuerpo tan herido. Muéveme en tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Un amor que es entregado. Señor, te doy gracias por esa reflexión de esta mañana, Señor. Apenas hemos iniciado la primera parte de este gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Nos queda amarte con todo el alma, amarte con todas las fuerzas y amarte con toda la mente. Para entender entonces cómo debemos amar a nuestro prójimo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y te decimos, a ti sea la gloria. Señor, bendigo a mis hermanos. Que esta palabra no caiga en corazones vacíos. Que todos tomemos una decisión. Amarte a ti con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. A ti sea la gloria, mi Señor. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.